En la clase del día de hoy abordaremos el contrato agrario de Maquila. Como manifiesta un autor fachiano, las características que tiene la actividad agraria presentan una serie de riesgos. Él hace una mención y descripción sobre el aspecto del doble riesgo en la actividad agraria. Entiende que el aspecto económico es un riesgo que se presenta en los contratos, de hecho en cualquier tipo de contrato, pero en la ruralidad tiene una vinculación también con el aspecto de la comercialización. Muchos precios van variando por factores externos, sea a nivel nacional o internacional, encontrándonos en un país que se rige por esto del valor de los commodities, que tienen su precio en bolsas internacionales. A su vez, se presenta otro riesgo que es el riesgo de la naturaleza, un riesgo que se genera a través de ciertos cambios climáticos. Entendemos que hay una presencia del cambio climático, de distintos valores de las temperaturas que han ido cambiando y se han ido incrementando en los últimos años, y esto ha ido generando diversas consecuencias, aspectos como la sequía o a veces la extensa y la intensa cantidad de lluvias que genera un impacto en el campo. Entonces, sobre estas cuestiones aparece un doble riesgo y es como surgen, entiende este autor, este tipo de contratos agrarios de naturaleza o tipo asociativo. También algunos hablan de que hay contratos agroindustriales con esta noción que se presentan ciertas cosas como ya preestablecidas, formularios donde directamente se firma y no se establecen, no hay una posibilidad de negociación sobre las obligaciones de las partes, sino que uno impone las partes. Bueno, en este aspecto vemos los contratos agrarios de naturaleza o tipo asociativo, los cuales tienen como una finalidad común que las partes traten de alcanzar mediante el esfuerzo mutuo un tipo de resultado, ¿sí? Hacia un objetivo en común. Y es así como se presenta este contrato de maquila, que tiene su legislación en particular en la Argentina, que es la ley número 25.113. Esta ley nacional es sancionada en el año 99. También, mismo contexto como la ley que regula el contrato de la explotación tambera. Veamos cómo en esta situación del contexto ya neoliberal se busca tratar de regular este tipo de actividades agrícola-ganaderas. Bueno, en este caso vamos a ver cómo se presenta esta situación sobre una actividad que tiene la característica de vincularse hacia la producción de un empresario agrícola o productor que va cambiando la denominación. Algunos entienden que ese productor se lo puede denominar maquilero y luego se encuentra otra parte que es el industrial, que es el maquilante. Tenemos dos sujetos, un productor y un industrial. Bueno, ¿qué se presenta? Tenemos que el productor agrícola con distintas actividades, sea granos, oleaginosas, aceitunas, cañas de azúcar, uvas, entrega a un empresario industrial para que él convierta esa materia prima en un producto elaborado. Por ejemplo, harina, aceite, azúcar, vino o incluso combustible, con esta noción de los biocombustibles. Bueno, ¿y qué termina sucediendo después? Que se distribuyen el porcentaje libre que pactan entre estos dos sujetos, es decir, entre el productor y el industrial. Bueno, ¿qué aspectos tiene este tipo de contrato? Lo que busca es lograr beneficios impositivos, porque partamos de esta base, el productor no vende su materia prima, sino que tiene su titularidad y de hecho propiedad sobre esa materia prima, aun cuando la tiene el industrial. Es decir, que está en depósito. Por eso también se dice que la maquila en depósito, pueden llegar a escuchar esta denominación. Entonces el industrial sigue teniendo esa posesión, ¿no?, de esta materia prima, y una vez que la transforma, partamos de esta base, ¿no? Son tomates y pasamos a latas de tomate, bueno, ya industrializado, ¿no? A la salsa de tomate industrializada. Entonces, ahí van a establecer sobre ese producto final cómo se reparte, porque luego van a tener esa potestad de poder venderlo.
En este aspecto se presenta esta condición que no hay una cuestión de un impuesto extra, ¿sí? Porque al transferir el productor la materia prima al procesador, no se genera un hecho imponible en el impuesto al valor agregado, es decir, en el IVA. Es decir, que no debe facturar el precio de la materia prima masiva. Entonces vemos ahí, hay un beneficio fiscal. Por eso también es utilizado este tipo de contratos. Como se mencionaba anteriormente, el depósito de maquila tiene esta característica, ¿sí? De que es el industrial el que mantiene esta posesión. Bueno, el articulado expresamente establece que el contrato debe ser de manera escrita, debe tener los nombres y domicilio de las partes, la cantidad de materia prima contratada, es decir, qué cantidad se está destinando, el lugar del procesamiento, también el lugar en el que se van a depositar los productos elaborados que corresponden al productor agropecuario, es decir, fijar el lugar donde se va a hacer este tipo eh, donde se va a mantener este depósito, por eso la noción de depósito. También hay una facultad de control a favor del productor agropecuario, es decir, cuando habla de esto de hacer un control de calidad, que lo dice en el primer artículo, luego se tiene que establecer la fecha y el lugar de la entrega del producto elaborado y el lugar de celebración y firma de las partes. Bueno, después van a establecer el convenio por porcentajes sobre este aspecto del producto elaborado, cómo lo van a repartir. Establece después que hay cláusulas nulas en el contrato sobre aquellas que se impongan al productor, como la obligación de vender la parte o totalidad de los productos finales a cierto sector. Esto es una norma de orden público. Asimismo, se establece también reglas procesales. Esto para considerar que es inconstitucional porque es una cuestión ya de las provincias. Algo similar también como sucedía con lo del tambo. Asimismo, determina este aspecto, ¿no? Implicancias procesales en lo concursal y de quiebras. A esto refería con lo de procesal. Bueno, lo que determina con este aspecto es que le otorga una preferencia, ¿sí? Un crédito a favor del productor, ¿sí? Sobre este producto final. Entonces, cuando se presenta esto, se encuentra como un acreedor privilegiado respecto a ese medio a producir o el producto terminado. Y evita también esto de tener que esperar, ¿no? En la fila cuando se presentan estas situaciones de los procesos concursales y de quiebras. Entonces vemos que es un contrato que tiene dos sujetos claros, como son el productor y el industrial, donde el productor destina su materia prima para que se transforme por un industrial, el industrial la transforma y sobre el producto final reparten un porcentaje, es decir, sobre ese producto